Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Hablemos de Cristo. Los detalles. Hoy en día, en los círculos cristianos se habla mucho de la venida de Cristo, la cual será la segunda vez que Él se presentará visiblemente entre los hijos de Dios. El mismo Jesús nos habló personalmente de esta segunda venida de Él. Pues en Juan 14, 2-3 Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugares para vosotros. Y si me fuere, y les preparare lugares, vendré otra vez, y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo siempre ha sido bendición para las demás personas. Por eso, cuando Él estaba en este mundo como una persona humana, siempre había una multitud de gente alrededor de Él, y donde quiera que Él iba, la multitud le seguía. ¿Por qué le seguía? Debido a las bendiciones que su presencia traía a las personas alrededor de Él. Como vemos arriba, Cristo prometió que Él vendría otra vez, después de estar por un tiempo en el cielo junto al Padre Dios, y también junto con los ángeles servidores de Dios. En la actualidad, Jesús está reinando desde allá en el cielo, y en su trono de gloria, como Rey de Reyes, y Señor de Señores, tal como revela Apocalipsis 19:16 en la Biblia. Muchos hijos de Dios, aprobados por Dios como hijos, ya se han ido de este mundo, y las almas de ellos, Dios las tiene en el paraíso en espera del regreso de Cristo. Una persona está formada por un cuerpo físico, un alma, y un espíritu. El alma es la parte de cada ser humano que permanece eternamente después de que el cuerpo experimenta la muerte, y también es la parte que es conducida, ya sea al paraíso, o al infierno, según la persona, mientras vive en este mundo obedezca a Dios. Génesis 35:18 en la Biblia describe la muerte de Raquel, esposa de Jacob, y dice que ella nombró a su hijo Benjamín, cuando su alma salía del cuerpo de ella. De esto se entiende que el alma es diferente del cuerpo, y que sigue viviendo después de la muerte física. En el alma es donde se encuentran los sentimientos, y las emociones de una persona. El espíritu de una persona es el soplo de vida que Dios pone en cada individuo. Referente al espíritu de una persona, Eclesiastés 12:7 en la Biblia dice que éste volverá a Dios, después de la muerte de la persona, pues Dios es quien lo ha dado. Por otro lado, Juan 3:13 en la Biblia, dice que Cristo es el único que ha subido al cielo. Entonces, cuando una persona muere, 1. El cuerpo se queda aquí en la tierra, 2. El espíritu vuelve a donde Dios, como dice Eclesiastés 12:7, y 3. El alma es llevada por ángeles al paraíso, o por demonios al infierno. Todo hijo de Dios que muere, su alma es llevada directamente al paraíso. El mismo Jesús, mientras estaba en la cruz, aún crucificado junto a él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Notemos que Jesús, como un hijo de Dios, también estuvo en el paraíso, antes de resucitar para luego subir al cielo. Pues el alma de todo hijo de Dios tiene que ir primero al paraíso, antes de subir al cielo, y desde el paraíso es que Dios resucitará a sus hijos, aquellos aprobados por Dios como hijos de Él. Nosotros hemos de esperar que el alma de Jesús, estaba en el paraíso cuando Dios le resucitó. Vimos arriba que en Juan 14:3 en la Biblia, Jesús prometió que Él regresaría de nuevo para llevarnos al cielo. Pues Él dijo, vendré otra vez, y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Años después de Jesús decir esto, el apóstol Pablo dejó algo escrito relacionado a esto que Jesús dijo, pues Pablo escribió, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto ocurrirá cuando el Señor Jesucristo regrese para llevarnos al cielo, tal como Él lo prometió en Juan 14:3 en la Biblia. Cuando esto suceda, estar para siempre con el Señor Jesús, es estar en camino hacia el cielo de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo, escribió de lo que Jesús ya había dicho en Juan 14:3. Es que mientras Jesús en el presente está reinando junto al Padre Dios como, Rey de Reyes, y Señor de Señores, al mismo tiempo las almas de los demás hijos de Dios,
están y estarán en el paraíso esperando el regreso de Cristo, y cuando regrese, se cumplirá lo que Cristo prometió en San Juan 14:3. Pues a partir de su regreso, todos los hijos de Dios, nos reuniremos con Jesús a la altura de las nubes. Los muertos en Cristo descenderán desde el paraíso, a la vez que también el Señor Jesucristo descenderá desde su trono en el cielo, y los que estén vivos y califican para estar con Cristo, ascenderán a la altura de las nubes, y ahí, millones de hijos de Dios ya convertidos en ángeles, estaremos reunidos. Usted no se pierda la oportunidad de estar en esa reunión, la cual no ocurrirá automáticamente para todas las personas que viven, y han vivido en este mundo. La Biblia bien claramente nos revela esto, y nos revela que los hijos de Dios que ya partieron de este mundo, están en el paraíso, y como vemos, nos revela también el futuro de los hijos de Dios para cuando Cristo regrese de nuevo. Todos escuchamos y leemos que Cristo viene pronto, y cuando Él regrese, los hijos de Dios que ya partieron regresarán también, para recibir al Señor en el aire. Así que, cuando Cristo regrese, a la altura de las nubes, para recibir al Señor en el aire, como vimos arriba, habrá una reunión de millones de almas de personas que vivieron en este mundo, y ellas estarán ya como ángeles de Dios, y serán entregados por Dios a Cristo. Pero al regresar, ellas no tocarán la superficie de esta tierra, porque para entonces en esta tierra comenzará una gran tribulación, y un gran y terrible caos, ver San Marcos 13:19, como nunca los habrá habido en el mundo. De hecho, podría suceder que esto del coronavirus es una señal, o el principio de la gran tribulación, y el gran y terrible caos que sucederá en el mundo. Podríamos estar ya experimentando señales reales del regreso de Cristo. Dios sabe si es así. Esos millones de almas han estado, y estarán en el paraíso de Dios, según nos revelan Lucas 23:43, y Juan 3:13 en la Biblia. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único que ha resucitado para continuar existiendo en el ambiente espiritual. Nadie más todavía ha pasado por la resurrección espiritual. Todas las demás almas que salieron de este mundo, y ángeles las condujeron al paraíso, no al cielo, ver San Juan 3:13, en la Biblia, cada una está en un lugar personal allá, donde estarán hasta el momento cuando Cristo regrese de nuevo a la tierra. Dios tiene, a esas almas en descanso espiritual en el paraíso, y de esto nos habla Apocalipsis 6:10-11, en la Biblia. Esas almas no están trabajando para Dios ni están haciendo lo que se les antoje hacer. La que fue madre de Jesús en este mundo, también está en descanso espiritual en el paraíso, porque la Biblia no dice que ya ella resucitó a la manera como su Hijo Jesús resucitó. Sin incluir a Jesucristo, Dios no necesita ayuda de ninguna alma de persona que vivió en carne y huesos en este mundo. Apocalipsis 5:11 en la Biblia, Reina Valera, también está en la Biblia católica, revela que Dios tiene millones de ángeles para asistir a Dios y a nosotros. Esto significa que son tantos los ángeles, que se pueden formar millones de grupos, con 1.000.000 de ángeles en cada grupo. Esto también significa que en el reino de Dios, hay muchísimas veces más ángeles que personas en este mundo. La resurrección de Jesús fue espiritual porque Él, después de su resurrección, continuó existiendo en el ambiente espiritual. La Biblia no dice que María ya resucitó como su Hijo Jesús, ella está entre los que resucitarán con cuerpos incorruptibles. María está en el paraíso, y estará descansando espiritualmente, no físicamente, hasta el día que Cristo regrese. Cuando Cristo regrese se va a cumplir lo que leímos arriba, en Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Esta es la voluntad del Padre Dios, y Jesucristo a Dios dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en Mateo 6:10, 26:42, Lucas 11:2. A Dios le plació que las almas que están con Él, y que vivieron en este mundo en carne y huesos, hasta que no resuciten como dice Primera de Corintios 15:52 en la Biblia, esas almas no estarán trabajando para Dios, ni mucho menos están ayudando a nosotros ni pueden hacerlo, porque no han subido al cielo todavía. Cuando Cristo regrese de nuevo a esta tierra, Dios entregará a Cristo las almas salvas, después de Dios resucitarlas, así como resucitó a Jesús, y para entonces, ellas estarán al nivel de ángeles de Dios, porque en Marcos 12:25 en la Biblia, Cristo dice, cuando resuciten de los muertos, serán como los ángeles que están en los cielos.
La Biblia no dice que alguien más ha resucitado de la manera que Cristo lo hizo. Después que Cristo regrese, María será resucitada, y posiblemente aparecerá como un ángel de Dios con mucho poder dado por Dios a ella. María será más destacada, más sublime, y más sobresaliente entre los hijos de Dios, ya transformados en ángeles, y entonces se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia de María dice, pues dice, bendita tú, entre las mujeres. O sea, las bendiciones de María serán por encima de muchos otros, y puesto que cuando resucitemos, seremos como los ángeles que están en el cielo, cuando María la Madre de Jesús resucite, ella será como un ángel de los que están en el cielo. Hay que esperar que todavía Dios no ha dado privilegios especiales a la Virgen María, porque Dios no es imparcial. Él dará a cada hijo de él lo que se merece, después que Cristo regrese. Un gran error que algunas iglesias han estado cometiendo, es la manera que han estado enseñando las verdades del reino de Dios, de cómo ha de ser el cielo, y cómo es Dios. Ellas han agregado aquellos atributos que nosotros los humanos tenemos, por encima de la voluntad de Dios. De ese modo han conseguido crear un Dios, un cielo, y una vida eterna a la medida humana. Todos con las características y atributos que nosotros nos parecen idóneos. Las iglesias romanas han estado difundiendo un reino espiritual parecido al reino terrestre de Inglaterra. De ese modo, han conseguido idearse a un Dios y su reino, al estilo de un reino de este mundo. Nosotros debemos entender que las verdades del reino de Dios, no son como la iglesia, a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia, ha enseñado cómo, ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en su Biblia. Hay una ley espiritual establecida por Dios, la cual se cumple para todos los que viven y han vivido en este mundo, y sus almas están y estarán con Dios. Esta ley de Dios establece que todo el que muere, y ángeles de Dios conducen su alma hacia el paraíso, debe pasar por la resurrección espiritual por la cual pasó Jesús. Hasta el día de hoy, Jesucristo, es el único que ha cumplido con esa ley espiritual de Dios, porque San Mateo 28:1-6 en la Biblia nos narra que Jesucristo resucitó, 3 días después de su muerte. Usted puede consultar en su Biblia todos los versículos citados en este escrito, y usted notará que es correcto lo que se afirma. Usted esfuércese en salvar su alma, porque el infierno posee el ambiente más terrible dentro de la creación de Dios, y además, las almas que llegan al infierno estarán allá por la eternidad. Es un deber personal de cada quien cuidar su salvación, y así lograr entrar al reino de Dios. Primera de Corintios 15:20 dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Los que durmieron son las almas que están en el paraíso, y puesto que Cristo es primicia para nosotros, los hijos de Dios pasarán por la misma secuencia por la que pasó Jesús. La secuencia de Jesús, desde que nació de la Virgen María es, 1. Él vivió en este mundo como, un varón durante 33 años, 2. Murió crucificado, 3. Estuvo en el paraíso, porque Jesús le dijo a alguien, estarás conmigo en el paraíso, 4. Fue resucitado por Dios, y 5. Subió a los cielos. En la actualidad, Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Esto lo dice la Biblia en Apocalipsis 19:16. Estas mismas secuencias que Jesús experimentó, ocurrirá también en cada hijo de Dios que estará con Jesús, después de la resurrección de los muertos. En Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios, y en San Juan 13:15, Jesús dice, ejemplo les he dado, para que también ustedes hagan como yo les he hecho. Cada hijo de Dios, aprobado por Dios como un hijo, pasará también por las 5 secuencias por las cuales Cristo pasó. Veamos, cada hijo de Dios, vivió o está viviendo en este mundo. Secuencia número 1, los hijos de Dios que ya se fueron. Secuencia número 2, en el presente están en el paraíso. Secuencia número 3, cuando Cristo regrese de nuevo, Dios resucitará a los muertos en Cristo. Porque Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Secuencia número 4. Después de que los hijos de Dios sean resucitados, subirán al cielo, porque resucitar como Jesús resucitó, es estar listo para subir al cielo.
Recordemos que Jesús subió al cielo después de resucitar, como revela Hechos 1:9-11 en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando nos llegue la ocasión de estar siempre con el Señor, estaremos calificados para subir al cielo, secuencia número 5. Hasta el día de hoy, solo Jesús ha sido resucitado para subir al cielo, como nos dice Juan 3:13 en la Biblia. Justamente cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo descenderán del paraíso, después de ser resucitados por Dios, y a la vez, también el Señor Jesucristo descenderá de su trono en el cielo, y los que estén vivos y califiquen para estar con Cristo, ascenderán a la altura de las nubes. Todos escuchamos y leemos que Cristo viene pronto, y cuando Él regrese, los hijos de Dios que ya partieron regresarán también, para recibir al Señor en el aire, nos dice Primera de Tesalonicenses 4:17, arriba. Así que, cuando Cristo regrese, a la altura de las nubes, para recibir al Señor en el aire, como vimos arriba, habrá una reunión de millones de almas de personas que vivieron en este mundo. Esas almas ya estarán al nivel de los ángeles de Dios, pero al regresar, ellas no tocarán la superficie de esta tierra, porque para entonces, en esta tierra comenzará una gran tribulación, y un gran y terrible caos, ver San Marcos 13:19, como nunca habrá sucedido en el mundo. De hecho, podría suceder que esto del coronavirus es una señal o el principio de la gran tribulación, y el gran y terrible caos que sucederá en el mundo. Podríamos estar ya experimentando señales reales del regreso de Cristo. Dios sabe si es así. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único que ha resucitado para subir al cielo. Nadie más todavía ha pasado por la resurrección para subir al cielo. La Biblia no dice que alguien más ha resucitado de la manera que Jesús resucitó. En el paraíso, las almas están al estilo de los bebés que van a nacer en las mujeres embarazadas. Pues están vivas, pero no tienen actividad, en comparación con los ángeles que están activos. Muchas personas dicen que ellas están en reposo. Por eso las gentes suelen decir, que descanse en paz. La que fue madre de Jesús en este mundo, también está en descanso espiritual en el paraíso, porque la Biblia no dice que ya ella resucitó espiritualmente. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás y sus demonios llegaron a este mundo hace ya incontables años. Ellos son más de este mundo que usted y que yo, y ellos son los enemigos espirituales más dañinos en contra de nuestras almas. De ahí es que Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus demonios seriamente trabajan juntos en contra de nosotros. La Biblia da a entender que Satanás tiene más demonios que personas en este mundo. Pero nosotros, en cambio, en lo espiritual estamos seriamente divididos a favor de ellos. Satanás y sus demonios no tienen miles de religiones y de denominaciones como nosotros los humanos tenemos, y esto les facilita a que ellos se roben la mayoría de las almas, las cuales tienen su destino final en el infierno. Piense que en San Mateo 7:14, el mismo Cristo dice que son pocas las almas que están entrando al reino de Dios, y si son pocas como Jesucristo afirma, la mayoría de las almas están yendo a parar al infierno. Lo que debemos hacer es unirnos, y concientizar a las personas, acerca de que tenemos enemigos espirituales muy poderosos, que se introducen en nuestras mentes, y nos esclavizan las mentes para que estemos actuando a gusto de ellos. Estamos en una guerra espiritual, y la mayoría de las personas no alcanzan a visualizarla, y al no visualizarla, con sus actos favorecen a nuestros enemigos espirituales. Satanás y sus demonios son responsables de todos los males que nos llegan. Pero Dios culpa a nosotros por nuestros pecados, porque aceptamos las propuestas de Satanás, de la misma manera que hicieron Adán y Eva, cuando Dios les prohibió comer de la fruta prohibida. Muchas gracias por leer, ver, y escuchar en este video, y aunque yo fui quien lo redactó, él mismo es propiedad del Espíritu Santo, porque fue inspirado por él. Por tanto, usted tiene permiso de compartirlo, o bajarlo, y luego subirlo a su canal de YouTube. Debemos ser soldados de Cristo,
y unirnos en un solo cuerpo en la guerra espiritual. La iglesia espiritual de Cristo es, y será un solo cuerpo. Por tanto, en este mundo también tiene que ser un solo cuerpo, porque si los soldados de Cristo, que somos nosotros, seguimos en antagonismo unos contra otros, como muchas veces está sucediendo, nunca estaremos como un solo cuerpo, y estaremos en pérdidas y fracasos en la guerra espiritual. Satanás y sus demonios son implacables en la guerra espiritual. Que Dios bendiga a usted ricamente.